Buenos días, chicos y chicas, ¿cómo se encuentran? Soy Cecilia Calle, la ayudante de la cátedra, y conmigo vamos a desarrollar la segunda clase referente a fisiología de la sangre. Bien, pero empecemos definiendo qué es la sangre. La sangre es un tejido conjuntivo especializado que va a circular a través de un sistema cerrado de tubos llamados vasos sanguíneos. Y a su vez va a estar constituida por una matriz coloidal de consistencia líquida llamada plasma, en el cual se encuentra su otro componente, que son los elementos formes. Entonces, vamos a decir que el plasma es esa solución acuosa que comprende el 55% del volumen de sangre, mientras que el componente sólido, refiriéndonos a los elementos formes, van a comprender el 45% del volumen sanguíneo. En cuanto a las funciones de la sangre, diremos que éstas se van a encontrar ligadas al aparato circulatorio, ya que este aparato le proporciona la energía necesaria para que la sangre circule y se distribuya en todo el organismo, siendo entonces el aparato circulatorio el continente y la sangre el contenido, y ambos van a constituir una unidad que hace posible que la sangre llegue a los tejidos, llegue a los órganos, llegue a las células, donde va a cumplir las diferentes funciones. ¿Y cuáles son estas funciones? Vamos a mencionar que participa en el transporte de los gases. Esta función va a ser efectuada por los glóbulos rojos, o llamados también hematíes, a través de la hemoglobina. Es así que el oxígeno es transportado desde los pulmones hacia los tejidos, donde las células lo van a utilizar, mientras que el CO2 viaja desde los tejidos hacia los pulmones. También tiene una función nutritiva, debido a que va a transportar los alimentos obtenidos de los órganos de reserva y del aparato digestivo, estos nutrientes que van a ser necesarios para la vida celular. También tiene una función de excreción, donde va a transportar sustancias de desechos metabólicos mediante los órganos de excreción. Participa también en el sistema inmunitario, acción efectuada por los leucocitos o glóbulos blancos. Además, la sangre va a transportar anticuerpos que van a formar parte del sistema de defensa, que se pone en marcha ante la presencia o la invasión de ciertos microbios o gérmenes. También cumple una función en la hemostasia y fibrinólisis, función en la que van a intervenir las plaquetas, el sistema de coagulación, el sistema fibrinolítico, del cual vamos a estar hablando más adelante. Permite también la regulación térmica, ya que la sangre, al circular rápidamente, va a distribuir el calor de una manera uniforme a lo largo de todo el organismo. Además, en ciertas situaciones, cuando sea necesario, contribuye también a la pérdida de este calor mediante la superficie corporal. Es reguladora del pH, debido a que posee sistemas amortiguadores, y estos sistemas nos van a ayudar a mantener constantes las concentraciones de hidrogeniones. También participa en la regulación hormonal, transportando hormonas que han sido producidas por glándulas endocrinas hacia las ciertas células de los tejidos, en donde van a cumplir su función estas hormonas. Y además vamos a mencionar que participa también de una comunicación intercelular. A través de la sangre, el organismo se intercomunica, se va a comunicar con los tejidos, con los órganos, en donde va a desempeñar las funciones, las células, las que transporta.
Ahora vamos a observar esta imagen. Hacia el lado izquierdo vemos un tubito con sangre y hacia el lado derecho un tubito igual, pero que presenta dos porciones, dos fracciones, ¿sí? ¿Cómo se pasa de un estado a otro, ¿sí? Vamos a ver que en esta muestra de sangre, ¿sí? va a ser colocada en tubos capilares heparinizados, es decir, que contiene heparina, la cual actúa como un anticoagulante, y estos tubos capilares van a ser centrifugados, ¿sí? Y cuando termina el proceso de centrifugación se va a observar estas dos fracciones. Vamos a ver que en el fondo del tubo encontramos a los componentes celulares debido a que su mayor peso ha sido vencido, o sea, han vencido al líquido que se encuentra hacia arriba, que es el plasma, ¿sí? Bien, entonces, en base a esto vamos a definir al plasma. Al plasma se le considera como una solución acuosa donde se van a encontrar diferentes componentes, tanto orgánicos como inorgánicos. Dentro de los componentes orgánicos vamos a encontrar a las proteínas, las cuales representan el 7% del total de la composición del plasma, y dentro de ellas vamos a mencionar a la albúmina, que representa el 60% del total de las proteínas plasmáticas. Son las principales generadoras de la concentración oncótica del plasma y tienen como función transportar lípidos, hormonas esteroideas, fármacos, y son sintetizados por el hígado. El otro componente proteico son las globulinas, que representan el 35% del total de las proteínas plasmáticas, y son la alfa, la beta, la gamma, y tienen como rol cumplir una función inmunitaria. Y también vamos a mencionar como componente proteico al fibrinógeno, el cual se encuentra en un 4% del total proteico y actúa dentro del mecanismo de la coagulación y mantenimiento de la homeostasia. Bien, ¿cuáles son los otros componentes orgánicos del plasma? Bueno, vamos a hacer mención también a los lípidos. Los lípidos representan el 0,7% del total del contenido del plasma. Los lípidos se van a encontrar bajo la forma de triacilglicéridos y colesterol, que son sintetizados por el cuerpo, y van a viajar como componentes de las lipoproteínas. Dentro de las lipoproteínas encontramos dos muy importantes. Una de ellas es la LDL y la otra es la lipoproteína HDL. La LDL es una lipoproteína de baja densidad, conocida comúnmente como el colesterol malo, debido a que va a transportar las grasas del hígado hacia los tejidos, y como transporta las grasas a los tejidos va a generar las placas de ateroma en las arterias, que van a ocluir posteriormente la luz y de esta manera interrumpir el flujo sanguíneo. Por eso es colesterol malo. Y el otra lipoproteína es la HDL, que es una lipoproteína de alta densidad y es conocida como el colesterol bueno, ya que va a conducir las grasas desde los tejidos hacia el hígado para ser metabolizados. Muy bien. Y por último, vamos a hacer mención a los hidratos de carbono, que son también componentes orgánicos del plasma y van a ser utilizados como fuente de energía, ¿sí? Al ser metabolizados van a formar ATP, el cual va a ser utilizado por la célula para su crecimiento, para su desarrollo. Muy bien.
En cuanto a los componentes inorgánicos del plasma, vamos a hacer mención al agua, que representa el 92% de la constitución del plasma. Miren cuán importante y en qué cantidad se encuentra el agua. También haremos mención a los aniones, a los cationes, a los minerales, como el hierro, el cobalto, ¿sí? Perfecto. Entonces, resumiendo, hay que quedarnos que el plasma es una solución acuosa que contiene componentes orgánicos e inorgánicos y que se obtienen a través de un proceso de centrifugación de sangre anticoagulada. Muy bien. Pero también hay otro concepto que es el concepto de suero. Miren la otra imagen, ¿sí? La imagen inferior. El suero es de composición similar al plasma, pero no contiene fibrinógeno ni factores de coagulación, debido a que estos componentes se han consumido durante la formación del coágulo, ¿sí? Entonces, ahora vamos a hablar de un concepto muy importante que es la volemia. A la volemia la vamos a definir como el volumen total de sangre que posee un individuo que va a ocupar el lecho cardiovascular y que se encuentra en íntima relación con el peso corporal de ese sujeto. Es decir, que se encuentra en relación con la masa magra, principalmente aquella masa que va a consumir oxígeno. Es decir, que va a dejar hacia un lado, que va a exceptuar al líquido extracelular, a las sales óseas, a los depósitos grasos, para considerar principalmente al tejido muscular, que es aquel tejido que va a consumir oxígeno. Bien, a su vez vamos a decir que la volemia es un concepto estático. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, en un sujeto de 70 kilogramos, considerando a este peso como un peso de referencia, la volemia representa el 7% de ese peso corporal, que en ese sujeto de 70 kilogramos equivale a 5 litros. Y ese porcentaje y ese volumen nunca va a cambiar, ya sea que la persona se encuentre en reposo o haciendo ejercicio. Obviamente va a modificarse si la persona aumenta de peso, debido a que hemos dicho que se encuentra en íntima relación con ese peso corporal, pero siempre va a ser un equivalente de 7% de ese peso corporal, y de ese 7% sacamos el volumen total. Muy bien. Por último, vamos a indicar que la volemia es una sumatoria del volumen globular con el volumen plasmático. ¿Y por qué decimos volumen globular? Porque si se dan cuenta en la imagen, este volumen globular representa a los eritrocitos, debido a que son los elementos formes que se encuentran en mayor número, a diferencia de los glóbulos rojos y las plaquetas, que en conjunto van a ser en un número menor al 1%, ¿sí? Entonces, la volemia es esa sumatoria del volumen globular, hablando básicamente de los glóbulos rojos, más el volumen plasmático. Ahora vamos a hablar de un concepto que es la eritrosedimentación. La eritrosedimentación se refiere a la suspensión de los glóbulos rojos hacia el fondo de un tubo de ensayo dentro de una muestra de sangre anticoagulada, y se va a dar dentro de un determinado tiempo, que por lo general es en 1 hora. En la mayoría de las personas la eritrosedimentación se realiza lentamente, pero en ciertas enfermedades se hace de manera rápida.
Por ello es que a este método se le considera como un método inespecífico y sensible. Inespecífico porque ningún valor va a brindar diagnóstico de ninguna patología. Y sensible porque es un marcador temprano de alguna patología. Por ejemplo, en las enfermedades inmunitarias o infecciosas se va a observar un aumento de proteínas como las gamma globulinas y el fibrinógeno. Estas dos proteínas tienen cargas positivas y las cargas positivas de estas proteínas se van a unir a las cargas negativas del glóbulo rojo. Esta unión de cargas hace que los glóbulos rojos se unan entre ellos y su peso en conjunto va a vencer la resistencia que ofrece el plasma y por ello van a caer más rápido de lo normal hacia el fondo del tubo, es decir, que van a sedimentar mucho más rápido. En cuanto a los índices hematimétricos, son aquellos índices que nos van a permitir valorar, clasificar a las anemias de acuerdo al tamaño y coloración de los eritrocitos. Son 3 índices. Tenemos el volumen corpuscular medio. Este volumen expresa el volumen promedio de los glóbulos rojos. Miren acá nuestro glóbulo rojo que se está midiendo, ¿sí? Sus valores normales son entre 95 más menos 5 metros cúbicos, por los cuales valores mayores o menores van a indicar una macrocitosis o una microcitosis respectivamente. El segundo índice es la hemoglobina corpuscular media. Miren acá nuestro glóbulo rojo que se está despintando, pobre. Recuerden, o más adelante lo vamos a aclarar, la hemoglobina es responsable de la coloración del glóbulo rojo, ¿sí? Por eso justamente nuestro glóbulo rojo, pobrecito, se está despintando. En cuanto a este índice, por lo tanto, me va a comunicar el peso medio de la hemoglobina que contiene el glóbulo rojo. Los valores normales son entre 28 a 32 picogramos. Valores menores, entonces, van a expresar una hipocromía, mientras que para que haya una hipercromía, tiene que haber previamente un aumento del volumen corpuscular medio para que así, tras ese aumento, también haya una mayor cantidad de hemoglobina y ese aumento se expresaría en una hipercromía. Y el último índice sería la de concentración de hemoglobina corpuscular media. Bien, en cuanto a los elementos formes, llámese glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas, tenemos que saber que estos elementos tienen una vida media limitada, ¿sí? Es decir, que no son autoperpetuables, que tiene que haber un sistema que los renueve de manera constante para suplir esa pérdida fisiológica. Y no solamente la pérdida fisiológica, sino también ante una demanda exigente, como por ejemplo una hemorragia o las infecciones. Bien, y para ello contamos con este sistema de renovación constante de células sanguíneas que es la hematopoiesis. Este proceso se origina en el saco vitelino hacia el día 19 de la vida embrionaria hasta más o menos la 10ª semana, para posteriormente ser colonizado el segundo órgano hematopoyético, que va a ser el hígado, y luego el vaso. Finalmente, la médula ósea termina siendo el órgano hematopoyético por excelencia hacia los últimos meses de gestación para la vida adulta. Bien,
Y este sistema hematopoyético se caracteriza porque tiene un nivel de jerarquía y va a estar dividido en compartimientos. Son 3 compartimientos. En el primer compartimiento encontramos a las células stem cell, que son células inmortales, son células con gran capacidad de automantenerse, ya que se van a reproducir ilimitadamente, por lo tanto se dicen que son células policlonales, pluripotenciales, que no se reconocen morfológicamente, es decir, que son indiferenciables, y son las células madre que van a originar a las células progenitoras, las cuales van a posteriormente diferenciarse hacia una línea celular específica. Bien, entonces el segundo compartimiento está representado por estas células progenitoras, que son células comprometidas hacia una o hacia varias líneas celulares, que también son morfológicamente indiferenciables y que tienen una vida limitada, es por ello que son poco autoperpetuables. Y en el tercer y último compartimiento encontramos a las células precursoras, que son células que deben multiplicarse, diferenciarse, madurar hacia células perfectamente diferenciables. ¿Y cuáles son estas células? Son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Muy bien, pero para que se lleve a cabo todo este proceso de hematopoiesis, la médula ósea tiene que contar con un microambiente adecuado, constituido por células como fibroblastos, macrófagos, células lipídicas, también conformado por una matriz extracelular en donde van a sentar estas células hematopoyéticas y factores que van a regular a la hematopoiesis, siendo estos factores factores de crecimiento, factores inhibidores y factores estimuladores. Y dentro de los factores estimuladores vamos a encontrar a una hormona de la cual vamos a hablar más adelante, que es la eritropoyetina, y también a la trombopoyetina. Ahora vamos a empezar a hablar de cada uno de los elementos formes y vamos a empezar por los glóbulos rojos, llamados también eritrocitos. Estos son células especializadas que carecen de núcleo, por lo tanto no van a sufrir mitosis, no van a poder duplicar su contenido genético, su ADN, no van a poder sintetizar sus proteínas, también carecen de organelas citoplasmáticas, se caracterizan por presentar una forma de disco bicóncavo que le va a permitir ser deformable y así viajar a través de la circulación. En su interior va a transportar a la hemoglobina a una concentración de 15 gramos por ciento y de esta manera el glóbulo rojo va a participar en el transporte de gases, tanto de oxígeno como dióxido de carbono, además de tener una participación en la regulación del pH sanguíneo gracias al sistema buffer que presenta la hemoglobina. Muy bien. El eritrocito se caracteriza también por la constitución de su membrana, y esta membrana está constituido por lípidos, proteínas e hidratos de carbono. En cuanto a los lípidos, van a ser en un 50%, están constituidos principalmente por fosfolípidos y colesterol no esterificado. Ambos van a estar en cantidades iguales y el colesterol va a ser el responsable de la fluidez de la membrana del eritrocito. En cuanto a las proteínas, estas se encuentran en un 40%, son de dos tipos: proteínas transmembrana o llamadas también integrales, es decir, que se van a encontrar intercaladas con la bicapa lipídica, y el otro tipo de proteínas son las proteínas periféricas, aquellas proteínas que no van a tener un contacto directo con los lípidos y que
van a poder ser extraídas por diferentes métodos a través de soluciones neutras. En cuanto a los hidratos de carbono, estos van a representar el 10% del componente de las membranas y se encuentran bajo la forma de glucoproteínas y glucolípidos. Estos glucolípidos son aquellos que van a contener los determinantes antigénicos que constituyen a los grupos sanguíneos, de los cuales vamos a estar hablando más adelante. Bien, entonces, como vemos, la constitución de la membrana es compleja, ¿verdad? Y tiene como función formar una barrera de permeabilidad para determinados solutos que quieran atravesar o que atraviesan al glóbulo rojo. Y frente a cualquier alteración que sufra esta membrana, el eritrocito va a perder su forma, va a perder su flexibilidad y por lo tanto se destruirá. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que la membrana del eritrocito pasa a ser un determinante para la vida del mismo. Charlaremos ahora de la eritropoiesis y para ello vamos a hacer mención a tres conceptos muy importantes. Uno de ellos es el de eritrón. A este se le va a definir como un conjunto de células precursoras eritropoyéticas, células precursoras indiferenciadas, pluripotenciales, más a los eritrocitos maduros, ¿sí? Siendo el precursor más temprano el BFUE o unidad formadora de los brotes eritroides, hasta la última célula que va a ser el glóbulo rojo maduro circulante, ¿sí? Se lo clasifica al eritrón en fijo y circulante. El fijo está constituido por células eritroides inmaduras presentes aún en la médula ósea, mientras que el eritrón circulante está formado por los reticulocitos y glóbulos rojos maduros que se encuentran en la sangre. Bien, en cuanto al reticulocito, vamos a decir que esta célula surge de su precursor, que es el eritroblasto ortocromático, y surge de él cuando este eritroblasto expulsa su núcleo. El reticulocito va a permanecer varios días en la médula ósea antes de pasar a la circulación, y cuando llega a la circulación va a tener un tiempo de 24 a 48 horas para terminar de madurar. Y esta maduración implica terminar de formar el resto de su contenido de hemoglobina. Y cuando pasa este tiempo, ya se transforma en un eritrocito maduro. Muy bien. El reencuentro de reticulocitos se utiliza para clasificar y valorar las anemias en tipo regenerativa y arregenerativa, ¿sí? Va a ser una anemia regenerativa, es decir, una anemia que se va a controlar, se va a suplir esa necesidad cuando el reencuentro de reticulocitos va a ser mayor al 1 hasta el 2%, ya regenerativa cuando los valores van a ser menores del 1 al 2%. Bien. Y el otro concepto es la eritropoyetina, que es una hormona glucoproteica que participa del proceso de la eritropoiesis, ese proceso que implica la generación de los glóbulos rojos, ¿sí? Esta hormona va a ser sintetizada en un 90% por el parénquima renal y en un 10% por el parénquima hepático. Es una hormona que tiene como función inducir a las células progenitoras eritroides
a diferenciarse en proeritroblastos cuando hay una disminución de la presión parcial de oxígeno en sangre, es decir, cuando se presentan cuadros de hipoxia. Y al inducir la diferenciación de los progenitores eritroides va a llevar a un aumento de la cantidad de glóbulos rojos y por ende va a aumentar la concentración tisular de oxígeno, que era el requerimiento inicial. Ahora vamos a hablar de la hemoglobina. Esta es una proteína conjugada que va a constituir el elemento principal del citoplasma del glóbulo rojo. Es un tetrámero y está constituido por dos componentes. Encontramos el grupo hemo, que está formado por 4 anillos y cada anillo en su interior presenta a un átomo de hierro. Y este átomo en estado ferroso tiene la capacidad de unir a una molécula de oxígeno. Muy bien. El segundo componente son los grupos de las globinas, que son cadenas polipeptídicas de diferente variante. Van a ser tipo alfa, beta, gamma y delta. Y dependiendo de la unión de una con la otra, van a constituir los diferentes tipos de hemoglobina. Así tenemos las hemoglobinas embrionarias, que son la hemoglobina de Weber 1, 2 y Portland. Tenemos la hemoglobina fetal, que está constituida por 2 cadenas alfa, 2 cadenas gamma, y es la que predomina durante la vida fetal y la primera infancia. Y también tenemos la hemoglobina del adulto, que es la hemoglobina A, que está constituido por 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Muy bien. ¿Y cuál es la función de la hemoglobina? Tenemos que relacionarlo con la función del glóbulo rojo, ¿sí? ¿Y cuál era la función? Era el de transportar moléculas de CO2 hacia los pulmones para ser expulsado. También participa en el transporte de oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos, ¿sí? Para brindarles justamente la oxigenación y que el tejido pueda cumplir su función. Pero, ¿cuántas moléculas de oxígeno va a transportar? Pensemos, si la molécula de hemoglobina está constituida por grupos hemos y en cada grupo hemo vamos a encontrar un átomo de hierro y eran 4 grupos, vamos entonces a tener 4 átomos de hierro que en estado ferroso van a ligar cada uno una molécula de oxígeno. Por lo tanto, una molécula de hemoglobina va a transportar 4 moléculas de oxígeno. Eso que nos quede muy claro. Y otra de las funciones de la hemoglobina también es que va a ejercer un efecto buffer para neutralizar la cantidad, la concentración de los hidrogeniones y de esta manera regular el pH sanguíneo. Vamos a charlar acerca de la curva de disociación de la oxihemoglobina. Observemos el gráfico. En la parte del eje de las abscisas, es decir, en el eje X, tenemos como valor de referencia a la presión parcial arterial de oxígeno. Y sobre el XY tenemos como valor al porcentaje de saturación de la hemoglobina. En base a este gráfico vamos a decir que la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, es decir, la unión del oxígeno y la hemoglobina, va a aumentar a medida que aumenta la presión parcial de oxígeno. ¿Por qué? Porque cuanto más presión parcial de oxígeno tengo más contenido de oxígeno, el cual se va a unir, va a ser más afín a la hemoglobina. Y de esta manera se va a ir saturando de a poco la hemoglobina, se va a ir saturando por el contenido de oxígeno, ese alto contenido de oxígeno, pasando de un estado de desoxihemoglobina, es decir, la hemoglobina que no está unida al oxígeno,
la hemoglobina en estado T o en estado tenso, hacia un estado de oxihemoglobina, es decir, la hemoglobina unida al oxígeno en estado R o en estado relajado. Y de esta manera va a dibujar una curva que tiene la forma de S o forma sismoide, en la cual vamos a ver tres porciones, sobre todo una en la cual nos llama mucho la atención. En la primera porción, representada de color rojo, vamos a ver que medianas variaciones de presión parcial de oxígeno, ante esas medianas variaciones de presión de oxígeno, hay bajas variaciones en cuanto a la saturación de hemoglobina, ¿sí? Es tan poco el contenido parcial de oxígeno que no me va a llevar a saturar en gran cantidad a la hemoglobina. Y es aquí donde vamos a observar el efecto de cooperación positiva o efecto osmotrópico. ¿Por qué? Porque basta con que una molécula de oxígeno se una a la hemoglobina, esto va a facilitar a la unión restante de las demás moléculas de oxígeno a la hemoglobina, ¿sí? Que presente cada glóbulo rojo. Bien, pasemos al otro sector que está marcado de color celeste, que este es el que más nos llama la atención, porque observamos que ante pequeños cambios de presión parcial de oxígeno se van a producir grandes cambios en cuanto a la saturación de la hemoglobina. Miren con cuánto de presión parcial podemos llegar a saturar a la hemoglobina, ¿sí? En el gráfico es marquémosle en promedio de 15 a 40 y saturamos de 25 a casi 95% a la hemoglobina. Esto es lo que más nos llama la atención. Y con respecto a la tercera porción, representada por el color verde, vamos a observar que grandes variaciones de la presión parcial de oxígeno generan nulas variaciones en cuanto a la saturación de la hemoglobina, porque a este nivel ya estamos llegando casi al 100% de saturación de la hemoglobina, es decir, que la hemoglobina a este punto ya se encuentra saturada, ya tiene mucho oxígeno unido afín a ella. Ahora, en base a lo explicado en la anterior diapositiva, vamos a definir un concepto muy importante, que es el concepto de la P50. A este se lo define como la presión de oxígeno a la cual la hemoglobina está saturada al 50%, ya sea en condiciones basales de presión y temperatura. Y tiene un valor de 27 milímetros de mercurio. Además, tiene una relación inversa en cuanto a la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, ¿sí? Es decir, que todo aumento de la P50 implica una menor afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y que toda disminución de la P50 implica una mayor afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Bien, entonces, ¿qué pasa si aumenta mi P50? Si aumenta mi P50, va a disminuir la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y la curva se desplaza hacia la derecha. Ahora, ¿qué pasa si disminuye mi P50? Si disminuye, esto significa que va a haber un aumento de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y la curva se va a desplazar hacia la izquierda. Bien, hay ciertos factores que van a modificar la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Y estos factores son
el pH, la temperatura, la concentración del 2,3-difosfoglicerato, la presión parcial del CO2, ¿sí? Veámoslo mejor con ejemplos. Observemos el lado derecho. Vamos a ver que hay ciertas correlaciones clínicas que van a generar, por ejemplo, una disminución del pH, un aumento de la presión de CO2, un aumento de la temperatura, un aumento del 2,3 difosfoglicerato. Cuando pasa esto, la P50 va a aumentar. Esto significa que necesito más presión, ¿sí? Más de 27 milímetros de mercurio para poder saturar a la hemoglobina al 50%. Entonces, la afinidad disminuye y la curva se desplaza hacia la derecha. Bien, ahora veamos el caso contrario. ¿Qué pasa si aumenta mi pH, disminuye el CO2, la presión de CO2, disminuye la temperatura y disminuye el 2,3 difosfoglicerato? ¿Sí? Esto va a generar que la P50 disminuya, es decir, que voy a necesitar menor presión parcial de oxígeno, o sea, para saturar al 50% la hemoglobina. Voy a necesitar una presión parcial de oxígeno menor a 27 milímetros de mercurio para llegar a saturar a la hemoglobina al 50%. Cuando pasa esto, la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno va a aumentar y la curva se va a desplazar hacia la izquierda. Bueno, con respecto a los glóbulos blancos, son llamados también leucocitos, son las células que van a participar en la defensa del organismo frente a la presencia de algún agente patógeno a través de una respuesta celular directa o de una respuesta humoral indirecta, mediante la producción de anticuerpos o inmunoglobulinas, ¿sí? ¿Y cuáles son estos patógenos? Pueden ser bacterias, virus, parásitos, ¿sí? Su concentración normal en sangre, que es de 4.000 a 10.000 por cada milímetro cúbico, y su origen va a estar tanto en la médula ósea roja de los huesos como también los ganglios linfáticos, vaso y timo. Y también cabe recordar que su vida media es de 102 semanas. Con respecto a la división de los glóbulos blancos, los vamos a dividir en dos grandes grupos que va a depender de la presencia de lóbulos en el núcleo y también de la presencia de gránulos en su citoplasma. Entonces, en base a esto tenemos dos grandes grupos, uno que son los polimorfonucleares o granulocitos. Dentro de ellos encontramos al neutrófilo. El neutrófilo van a ser los leucocitos que se encuentran en mayor cantidad y tienen una función para mediar una infección ante la infección bacteriana. Con respecto a los basófilos, son los que van a participar ante unas reacciones alérgicas y los eosinófilos participan ante las infecciones bacterianas. Entonces, neutrófilo participa en una infección bacteriana, basófilo en reacciones alérgicas y los eosinófilos reacciones alérgicas y parasitarios. Con respecto a lo que son los monomorfonucleares o agranulocitos, encontramos a los linfocitos, ¿sí? Son las células que van a participar en la inmunidad adquirida y encontramos dos grandes grupos, los linfocitos T y los linfocitos B. Los linfocitos B, que son los que van a sintetizar las inmunoglobulinas, ¿sí? Por medio de la respuesta humoral, y los linfocitos T tienen una participación en cuanto a la respuesta celular, ¿sí? Y después tenemos a los monocitos. Los monocitos son células de gran tamaño que van a viajar por todo el torrente sanguíneo y se van a llegar a diferenciar en macrófagos. La función del macrófago es fagocitar a través de sus pseudópodos a la célula infectada.
y de esta manera tratar de destruir el microorganismo que invadió a la célula. Plaquetas. Las plaquetas son llamadas también trombocitos. Se les considera como remanentes de fragmentos citoplasmáticos de su célula precursora, que es el megacariocito, como podemos observar en la imagen. Son células anucleadas, discoides. Tiene un valor aproximadamente en sangre de 150.000 a 450.000 por cada milímetro cúbico. Su origen proviene de la médula ósea roja, el vaso y los pulmones. Tienen una vida media de 7 u 8 a 10 días, ¿sí? Y su función principal es prevenir la hemorragia mediante la formación de agregados plaquetarios en los sitios de injuria o lesión, como también participan en las reacciones de coagulación, inflamación y reparaciones de tejidos. Bien, en la diapositiva anterior habíamos mencionado que la función de las plaquetas es prevenir una hemorragia, ¿sí? Mediante la formación de agregados plaquetarios, y eso se le conoce como hemostasia, ¿sí? La hemostasia es un conjunto de interacciones entre los componentes de la sangre, es decir, las plaquetas, y los componentes de la pared vascular, ¿ok? Tiene como finalidad detener la extravasación de la sangre, es decir, la salida de la misma por parte del vaso lesionado, como mantener también la sangre circulante en un estado líquido, es decir, prevenir la coagulación de la sangre. Y se va a dar a través de ciertos fenómenos que se van desencadenando de manera consecutiva. Uno de ellos es la vasoconstricción, ¿sí? Va a haber vasoconstricción o espasmo vascular. Posteriormente vamos a tener una adhesión y una agregación plaquetaria con la finalidad de formar ese tapón plaquetario. Cuando está formado este tapón plaquetario vamos a seguir, va a participar el tercer fenómeno, que sería el reforzamiento de este tapón plaquetario gracias a la participación de la fibrina, y esto lo vamos a ver en la cascada de coagulación. Y por último, tenemos la degradación ya de ese tapón plaquetario a través del proceso de la fibrinólisis. Bien, repasando entonces, hemostasia primaria son tres mecanismos. Primero, vasoconstricción, que es lo que se va a desencadenar de forma inmediata frente a la injuria o daño del vaso, seguida de una adhesión y luego de una agregación plaquetaria, y esto tiene como finalidad, esto que nos quede muy claro, formar el tapón plaquetario. Bien, finalizada la hemostasia primaria, se desencadena la hemostasia secundaria. Y en este proceso van a participar los diferentes factores de coagulación con la finalidad de formar trombina. La trombina va a transformar al fibrinógeno en fibrina, en una malla de fibrina, y esto con el objetivo de reforzar el tapón plaquetario que se formó durante la hemostasia primaria. Cuando tenemos ya el reforzamiento del tapón, seguimos al siguiente paso, que con la participación del sistema fibrinolítico. El sistema fibrinolítico se va a encargar de degradar la fibrina con el objetivo de recanalizar a los vasos, o sea, de degradar el coágulo que se formó en la zona afectada, y que no se extienda todo este proceso de coagulación a lo largo del vaso, porque si no la sangre no fluiría. Con respecto al mecanismo de coagulación, en el mismo van a participar dos vías, la vía intrínseca y la vía extrínseca. Quiero hacerles hincapié que no es necesario que se aprendan qué factor activa al otro factor y demás. Acá lo importante es que tanto por medio de la vía intrínseca como por la vía extrínseca se va a activar al factor 10 de la coagulación. Y gracias a este factor 10 se va a convertir la protrombina en trombina.
Y la trombina, como ya habíamos dicho, va a ser importante para que el fibrinógeno se convierta en fibrina. Y gracias a la participación de la fibrina se refuerce este tapón plaquetario, ¿sí? O sea, en conclusión, el objetivo de esta cascada de coagulación es transformar el fibrinógeno en fibrina gracias a la acción de la trombina, ¿sí? Ahora, sí quiero que tengan en cuenta que dentro de toda esta cascada de coagulación hay factores de coagulación que van a depender de la vitamina K, ¿sí? Estos son el factor 2, el factor 7, el factor 9 y el factor 10 de la coagulación, ¿sí? Bien, y acá hay una figura muy dinámica que va a resumir todo lo explicado, ¿sí? Bueno, entonces, hemostasia, tenemos hemostasia primaria, que ante la lesión del vaso, ¿sí? Se va a desencadenar una vasoconstricción del mismo con una adhesión y una agregación plaquetaria para formar el tapón plaquetario. Hasta acá, hemostasia primaria. Posteriormente se desencadena la hemostasia secundaria que a través de las diferentes vías intrínseca como extrínseca me va a llevar a la formación del factor 10 de la coagulación necesario para la conversión de la protrombina en trombina. Y esta trombina ya activa va a generar la conversión del fibrinógeno en fibrina, ¿sí? La cual es importante para reforzar este tapón plaquetario. La fibrina se transforma a través de este factor 13 de la coagulación, que es el factor estable de la fibrina, en una fibrina estable con la formación de este coágulo plaquetario. Bien, en esta imagen observamos a los glóbulos rojos. Recuerden que en la clase anterior habíamos charlado que es uno de los elementos formes de la sangre, que tiene una forma bicóncava, que en su citoplasma presenta la hemoglobina, que es aquella que va a determinar el color rojizo de esta célula, que tiene como función transportar los diferentes gases, llámese el oxígeno y el CO2, y que además en su superficie presentan ciertos componentes como los lípidos, los glúcidos, las proteínas, que van a determinar los diferentes grupos sanguíneos. Bien, a estos componentes van a actuar como los antígenos, es decir, que debido a la presencia o ausencia de ciertos antígenos y de cómo se distribuyan en la membrana del eritrocito, van a determinar la clasificación de los diferentes grupos sanguíneos. Entonces, debido a la presencia o ausencia de los diferentes antígenos sobre la membrana de los glóbulos rojos, se van a conformar 36 sistemas. Dentro de ellos encontramos el sistema ABO y RH. Y hacemos una mención sobre estos dos debido a que cobran importancia en el momento de las transfusiones sanguíneas, como también que sus antígenos son aquellos que se transmiten por herencia. Quiero que recordemos también que los antígenos que forman parte del sistema ABO son de naturaleza glúcida, mientras que los antígenos que forman parte del sistema RH son de naturaleza proteica. Bien, ahora vamos a hablar del sistema ABO. Vamos a decir que este sistema es universal. ¿Qué significa esto? Que sus antígenos van a encontrarse distribuidos en toda la naturaleza, es decir, no solamente en la especie humana. Asimismo, que su síntesis o la formación de estos antígenos va a comenzar a partir de la 5ª semana de gestación para terminar de madurar periodos posteriores al nacimiento. De acuerdo a su distribución,
van a formar diferentes grupos, ¿sí? Tenemos el grupo A, B, ABO y 0. El grupo A se caracteriza porque presenta el antígeno N-acetil-galactosamina, que es un glúcido, ¿sí? Recuerden que habíamos dicho que los componentes que forman parte de este sistema son de naturaleza glúcida. Para hacerlo más práctico, vamos a decirle también antígeno A, ¿sí? Con respecto al grupo B, presenta el antígeno galactosa. Con respecto al grupo AB, presenta tanto el antígeno N-acetil-galactosamina y la galactosa, es decir, antígeno A, antígeno B. Y con respecto al grupo 0, es 0 justamente porque no presenta ni el antígeno A ni el antígeno B en la superficie del glóbulo rojo. Bien, analicemos esta diapositiva. En la parte superior tenemos diferentes glóbulos rojos, cada uno con sus antígenos, ¿sí? Grupo 1 pertenece al grupo A, es decir, presenta el antígeno A, el grupo B el antígeno B, el grupo AB antígeno A y B, y el grupo 0 no presenta ningún antígeno, ¿sí? Asimismo, en la serie inferior vamos a ver una serie de anticuerpos, ¿sí? Quiero que sepan que el organismo crea de manera natural esta serie de anticuerpos con la finalidad de que tras una transfusión sanguínea no sean dañados los glóbulos rojos que estamos recibiendo, como también los propios. Es decir, que, por ejemplo, ante la presencia de un grupo A que presenta el antígeno A, mi organismo va a sintetizar el anticuerpo B, debido a que si sintetizara, por ejemplo, el anticuerpo A, dañaría ese glóbulo rojo, generaría una lisis celular. Ahora pasemos al grupo B. El grupo B tiene antígeno B. Entonces, para no ser dañado, va a presentar el organismo el anticuerpo A frente a ese grupo sanguíneo. Con respecto al grupo AB, habíamos dicho que presenta el antígeno A y B. Por ende, mi organismo no presenta ningún anticuerpo ante este grupo sanguíneo. ¿Por qué? Porque puede dañar tanto el anti-A como el anti-B a los antígenos que lo forman. Y con respecto al grupo 0, habíamos dicho que no presenta antígenos. Por ende, mi cuerpo presenta los anticuerpos porque no lo van a dañar finalmente, no van a reaccionar con esos antígenos, ¿sí? Sistema RH. Este sistema RH se caracteriza porque no es universal, es decir, que los antígenos que lo conforman se encuentran únicamente en la membrana de los glóbulos rojos o en los precursores de estas células. Esto es una gran diferencia con el sistema ABO que, si recuerdan, habíamos dicho que es un sistema universal, es decir, que los antígenos se encuentran en las diferentes células, no solamente de los seres humanos, sino también de los animales, las plantas, los microorganismos. Bien, este sistema RH está conformado por 40 antígenos, de los cuales el de mayor importancia es el antígeno D, debido a que produce el 96% de las incompatibilidades RH, es decir, que debido a su presencia o ausencia determina si somos RH positivo o RH negativo. Bien, RH positivo es alrededor de 85% de todas las personas, mientras que la RH negativo se va a encontrar en el 15% de las personas. Y para recordar, chicos y chicas, vamos a decir que una persona debe de tener un grupo sanguíneo formado
tanto por la proteína A, B o AB o ninguna, además de ser RH positivo o negativo. De esta manera se van a determinar los diferentes grupos sanguíneos, como podemos observar, sea A, B, AB o 0, tanto positivo como negativo. Entonces, a no olvidar, chicos y chicas, recuerden que el grupo sanguíneo puede ser grupo A, grupo B, grupo AB o grupo 0. Además, cada uno puede presentar de forma independiente, puede presentar o no de forma independiente el sistema RH, siendo RH positivo o RH negativo. La próxima semana con el doctor van a tener ejercicios de repaso referente a este tema de grupos sanguíneos, así que bueno, estudien para que puedan resolver muy bien los ejercicios. Me despido, que tengan muy buena semana y un abrazo para todos.